Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la audiencia temática sobre libertades sindicales y derechos fundamentales de los trabajadores en Colombia, solicitada por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, con participación también de representantes del Estado colombiano. Tenemos previsto una hora para esta audiencia, de manera que le vamos a pedir a los solicitantes que hagan una presentación inicial de alrededor de 20 minutos y luego escucharíamos a la representación del Estado. El comisionado Carosa vendrá en 1 minuto, 1 o 2 minutos a la audiencia. Muchas gracias, comisionado Abramovich. En primer lugar, un saludo a los comisionados, a la delegación del ilustre Estado de Colombia, y quiero presentar a las personas que están en la mesa. Está el compañero Luis Alberto Vanegas, director del Departamento de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores; el compañero Hernán Trujillo Tovar, director del Departamento de Asuntos Jurídicos y Legislativos, que van a hacer uso de la palabra en el orden que voy a indicar ahora; y también nos acompaña el compañero Germán Osman, presidente de la Unión Sindical Obrera de Colombia. Saludamos la composición de género de la delegación del gobierno y esperamos que en el futuro nuestra delegación también lo sea, tenga ese balance. La audiencia ha sido solicitada por la Central Unitaria de Trabajadores de conformidad con el artículo 64 del reglamento para presentar información sobre la falta de reconocimiento efectivo y escaso disfrute de los derechos y libertades fundamentales de los trabajadores y trabajadoras colombianas, reconocidos estos derechos por los convenios fundamentales del trabajo, convenios 87, 98, 151 y 154, entre otros. En esta perspectiva se ahondará sobre la legislación y la práctica del Estado colombiano que permite, fomenta y en algunos casos promueve la destrucción de organizaciones sindicales, niega la ausencia de negociación colectiva para un importante número de trabajadores a los cuales el ordenamiento interno no les reconoce este derecho, tales como los empleados públicos, los vinculados por contratos de prestación de servicios y los vinculados por las cooperativas de trabajo asociado. Tercer punto, igualmente se suministrará información acerca de la actuación del gobierno de Colombia, que no es proclive al diálogo social y a la concertación, pese a la vigencia del convenio 144 de la OIT, lo que se refleja, entre otras, en la composición desigual entre representantes de empleadores y trabajadores de la Comisión Nacional de Concertación. Hay más empleadores que trabajadores, prevista en el artículo 56 de la Constitución colombiana. Los delegados de la CUT se referirán a los elementos constitutivos de un grave cuadro de violaciones persistentes y sistemáticas de los derechos y libertades sindicales, debido a ese cuadro a la extrema violencia antisindical contra las y los trabajadores colombianos, hasta el punto de que la Central Sindical Internacional, de la cual es filial la CUT, Central Sindical Internacional, que agrupa a más de 160 millones de trabajadores, ha reiterado en su informe anual sobre las violaciones a los derechos sindicales que, comillas, y cito textualmente, el récord más terrorífico sigue correspondiéndole a Colombia, donde en 2007 fueron asesinados otros 39 sindicalistas en condiciones de persistente impunidad. Fin de la cita. En el 2008, esta situación de violencia antisindical ha persistido y, según cifras de la Central Unitaria de Trabajadores, en este periodo fueron muertos 49 sindicalistas. Haré uso de la palabra, en primer lugar, el compañero Hernán Orjuela y Hernán Trujillo, y luego el compañero Luis Alberto Vanegas. Un saludo muy especial para los comisionados de la Comisión Interamericana, para todos y todas de la Central Unitaria de Trabajadores, filial de la Central Sindical de las Américas y de la Central Sindical Internacional. La Constitución Política de 1991, construida a partir de una Asamblea Nacional Constituyente como un gran acuerdo político, como un proyecto político,
tiene un par de artículos que nos ilustran desde ese marco normativo y dentro del principio de la jerarquía normativa su importancia. El primero de ellos, el 93 de la Carta Política, nos dice que los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Congreso de la República prevalecen en el orden interno. Y en segundo lugar, el artículo 53 nos habla también de los temas de los convenios y tratados internacionales en materia de derecho laboral forman parte del ordenamiento positivo interno una vez son ratificados por el Gobierno Nacional. Quiero resaltar esto porque la Carta Política de 1991, repito, como proyecto político, establece en su artículo primero el Estado social y democrático de derecho en Colombia y lo reivindicamos de esa manera en tanto que ahí participaron la mayoría de las fuerzas sociales y políticas del país. El problema de los derechos humanos, como dice Norberto Bobbio, no es fundamentario el de poder sustentarlos, sino el de efectivamente poder garantizar su efectivo cumplimiento. Y resaltamos igualmente esto porque frente a los convenios que vamos a mencionar, como dice la normatividad, tienen fuerza vinculante en el interior del país, a diferencia de algunos funcionarios del gobierno y empresarios que dicen que los convenios y recomendaciones de OIT no tienen fuerza vinculante y en ese sentido muchas veces lo someten a discusión. Hay un tema muy importante en esta materia de lo laboral que tiene que ver con las cooperativas de trabajo asociado. Y lo hemos mencionado ahí porque las cooperativas de trabajo asociado no recogen los principios cooperativos, sino que van en contra de los derechos laborales. Es una forma de intermediación laboral que van en contravía del trabajo decente, que contribuyen a deteriorar y a precarizar el empleo. Es una forma de tercerización del trabajo. Excluyen la protección social y la seguridad social de más de las 2/3 partes de los trabajadores en Colombia. No pueden hacer huelgas las personas que están vinculadas por cooperativas de trabajo asociado, los trabajadores y trabajadoras de la palma africana, los corteros de caña, los trabajadores del puerto de Buenaventura, la situación de los trabajadores y trabajadoras de los hipermercados, confecciones, floricultura, sector salud, vigilancia, etcétera. Ahí aparecen unas cifras del número de personas vinculadas a través de esta modalidad y de número de cooperativas de trabajo asociado. Y lo mencionamos igualmente porque de acuerdo a la legislación colombiana únicamente pueden afiliarse a las organizaciones sindicales quienes tienen vinculación contractual laboral, no otras formas como sería la de las cooperativas de trabajo asociado, como serían los vinculados por órdenes de prestación de servicio, los vinculados mediante situación legal y reglamentaria como son los empleados públicos, que más adelante vamos a trabajar. La OIT en la pasada conferencia, el año pasado en la 97 conferencia, en junio del 2008, dijo, en particular la Comisión esperó firmemente que se adoptarán sin demora disposiciones legislativas para asegurar que los contratos de servicio o de otro tipo y las cooperativas no sean utilizadas como medios para menoscabar los derechos sindicales y la negociación colectiva. En materia de las libertades sindicales, rápidamente ubicar el derecho de asociación, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a huelga. Sobre el derecho de asociación, igualmente presentamos unas cifras donde solamente el 4.6% está sindicalizado. Vale la pena que hace 26 años, cuando se crea, 23 años, cuando se crea la Central Unitaria de Trabajadores, empieza con 1.500.000 trabajadores y hoy tienen la tercera parte. Y esto ha venido disminuyendo precisamente por estas formas precarias de vinculación laboral y además porque existe una política sistemática antisindical por parte del gobierno y por parte de empresarios. Ha habido ahí de manera permanente unas demandas y pujas desde las organizaciones sociales y sindicales y es de esta manera como por ejemplo se pronuncia la Corte Constitucional mediante una sentencia del año pasado, la C465, para reivindicar la autonomía de las organizaciones sindicales y darle vigencia a los convenios de OIT. En materia de la negociación sindical es un derecho, decimos, para pocos,
porque efectivamente los que están vinculados mediante relación contractual, que están en la posibilidad de afiliarse a los sindicatos, cada vez son menos, y decimos que de cada 100 trabajadores, menos de 2 benefician o se benefician de una convención colectiva. Debo afirmar que datos como los que estamos presentando son aportados por la Escuela Nacional Sindical, por la Comisión Colombiana de Juristas y por el equipo jurídico CUD y CTC. El ejercicio del derecho a la huelga igualmente en Colombia es prácticamente imposible, porque se mira el ejercicio del derecho a la huelga no como la posibilidad de defender los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, sino como una parte del ejercicio de la negociación colectiva, y se expide una ley, la ley 1210 del 2008, que recoge de las 10 recomendaciones que presenta la OIT, solamente recoge 2 de estas recomendaciones de OIT. Por supuesto que son avances, queremos reconocerlo así, son avances que se han producido, pero son insuficientes. Avances como el caso de que esta ley permite que la valoración sobre la ilegalidad o no de la huelga ya no la haga el gobierno desde el Ministerio de la Protección Social, sino que la haga el juez laboral. Eso es muy importante. Pero no es tan importante que el juez laboral va a hacer la declaratoria de legalidad o no de acuerdo a las mismas causales que tenía antes el Ministerio de la Protección Social. Por eso esto es, digamos, importante, pero es insuficiente. Igualmente, OIT habla de la huelga, excepto en aquellos casos en que se atente contra la vida, contra la salud o contra el orden público, y en los casos de los servicios públicos esenciales. Y en esta ley se dice, en esta ley que estamos mencionando, se dice que si una huelga, el presidente de la República puede declarar u ordenar la cesación de la huelga si una huelga en razón de su naturaleza o magnitud afecta de manera grave la salud, la seguridad, el orden público o la economía en todo o en parte de la población. Y seguramente no hay ninguna huelga que no afecte la economía. El caso 2355 como un caso importante de OIT, donde el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración estableció que la huelga del abuso realizada en abril del 2004 no podía ser declarada ilegal por el Ministerio de la Protección, y por lo tanto los despedidos por ejercer este legítimo derecho debían ser reintegrados, y el gobierno a la fecha no ha cumplido esta recomendación. Está el tema de la ley, de la sentencia 465 que hemos mencionado hace un momento. Pero igualmente queremos mencionar otros aspectos que atentan contra los derechos laborales. Tenemos que la venta de muchas empresas a las multinacionales, como el caso de Bavaria, de Avianca, de Coltejer, no solamente se llevan por delante la organización sindical, sino los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Sobre pretexto de la reestructuración de muchas entidades, también acaban con las organizaciones y con los derechos de las personas, como Caja Agraria, Infravisión, Banco Cafetero, Telecom. Y hoy en el distrito de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, existe una profunda discusión sobre la reestructuración. Se está entendiendo, se está practicando como una eliminación, no solamente de los derechos laborales, sino también de la organización sindical. Y también se atenta contra los derechos laborales, el poco desarrollo normativo en el orden legislativo y en el orden administrativo en nuestro país. Y finalmente queremos dejar esta presentación donde nosotros reivindicamos las organizaciones sindicales y, como lo dice la Carta de la OEA, como la posibilidad de construir y fortalecer la democracia y los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras. Muy buenas tardes. Saludar a la comisión y a los presentes a esta audiencia. En Colombia se vive una muy particular y grave situación de hostilidad para el ejercicio de las libertades sindicales y los derechos laborales. Esa crisis humanitaria de violencia sistemática contra el movimiento sindical colombiano se expresa en que Colombia es el primer país del mundo con el 60% de los crímenes en contra de los sindicalistas. En lo corrido de los 2 gobiernos del presidente Uribe van 430 sindicalistas asesinados. De otro lado, empresas transnacionales denunciadas y condenadas por el Tribunal Permanente de los Pueblos
se han visto involucradas por apoyar y financiar estructuras paramilitares, lo que ha implicado el asesinato de líderes sindicales asociados a esas empresas. El movimiento sindical en los últimos 23 años ha sufrido 9.911 hechos de violencia, un hecho de violencia cada día. El informe está sustentado en las investigaciones y las cifras de la Escuela Nacional Sindical, el equipo jurídico de la CUT, CTC, la Comisión Colombiana de Juristas y la CUT. Sobre violación a los derechos humanos en el 2008 indica las violaciones a la integridad física en tipos de violaciones que van desde las amenazas, detenciones arbitrarias, hostigamientos en sede y casa, desapariciones, allanamientos, torturas y homicidios, que totalizaron 547 con un incremento del 20% en el 2008. El incremento de los homicidios de sindicalistas. De 39 asesinados en el 2007, se incrementó a 49 homicidios en el 2008, con un incremento porcentual del 25%. Casos a resaltar, el del sindicalista afiliado a Sinserpup de la ciudad de Bogotá, Guillermo Rivera Fúquene, quien fue desaparecido en primera instancia del barrio El Tunal. La única prueba que aparece allí en el video en el momento de la desaparición es que pasan unos carros de agentes del Estado, de la policía, se hace la denuncia y finalmente aparece a los 3 meses en otra ciudad como NN, y ese elemento de ser sindicalista de Sinserpup es uno de los casos más graves del año pasado. Además que con él se violaron una serie de situaciones, fue desaparecido, torturado y homicidio extrajudicial, y hasta el momento pues no hay ningún avance en el proceso de investigación. Además está el caso de Leonidas Gómez de la UNEP y el último asesinado, William Rubio Ortiz de Sintrambiente, es esa filial de la CGT, en medio de un conflicto laboral y de una situación allí en el Valle del Cauca. Además, en el presente año llevamos 4 asesinados. Uno de ellos es el docente Guillermo Ramírez, del Sindicato de Educadores de Risaralda, ocurrido el 15 de febrero, y un atentado, que se han venido incrementando los atentados, del educador José Yair Valencia de Ducal. En este caso, el educador había sido amenazado, pidió traslado a las autoridades educativas y municipales, no le dieron el traslado y sufrió un atentado con 5 disparos en el rostro. Eso fue el 26 de febrero del 2009. Tenemos una situación de incremento de amenazas presuntamente perpetradas por bandas de paramilitares. El presidente Uribe reiteradamente manifiesta que el paramilitarismo dejó de existir. Entonces, ¿cómo explicar 2.083 amenazas en el periodo del gobierno de Uribe, de agosto de 2002 a 31 de diciembre de 2008? Surgimiento de nuevos grupos que se asignan la autoría de estas amenazas, autodenominándose primero Águilas Negras Bloque Norte de Colombia, 2 Nueva Generación Águilas Negras de Santander, Águilas Negras Bloque Sena de Colombia, Comando Carlos Castaño Vive, Campesinos Embejucados de Colombia, Águilas Negras Comando No Padeces, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y en este momento tenemos 2 ejecutivos de la CUT amenazados a través de estos correos electrónicos, y a su vez hay una situación de conflicto en Urabá y han surgido nuevos. Señor presidente. Okay. Una preocupación es la estigmatización del movimiento sindical por altos funcionarios del Estado. Desde el presidente de la República, que el paro de los corteros de caña señaló que eran fuerzas oscuras y realmente era una huelga contra las cooperativas de trabajo asociado desarrollada por 10.000 trabajadores afrocolombianos. El tratamiento a una huelga de azonal judicial en la cual se declaró conmoción interior, y esa conmoción interior fue declarada inconstitucional. A su vez hay una vinculación del exdirector del DAS, Rafael Noguera, por vínculos con el paramilitarismo. En este momento Rafael Noguera está pidiendo que le anulen sus pruebas a través de una tutela que creemos temeraria, y sería impunidad para un caso donde este funcionario entregó presuntamente listas de dirigentes sindicales a los paramilitares, y algunos de esos dirigentes sindicales han sido asesinados. Además, tenemos el caso de una amenaza asesora de Derechos Humanos, la doctora Lina Paola, que venía acompañando al movimiento sindical, y en este caso
fue quien acompañó la audiencia en la Comisión de Educación del Congreso norteamericano, y el hecho de haber participado en esta audiencia hubo un señalamiento de que esa audiencia había sido hecha por quienes tienen odios contra y que no expresaban la verdad en esa audiencia. Y esos señalamientos ponen en más riesgo a los líderes y defensores de los derechos humanos. Finalmente, quisiera señalar que en este periodo el Gobierno Nacional ha manifestado que plantea la privatización de la protección, y esa situación creemos que amerita que cualquier modificación a ese compromiso de proteger a los líderes sindicales debe ser concertado y negociado con las organizaciones sindicales victimizadas, y por tanto reclamamos que cualquier cambio en esa protección debe tener en cuenta a las organizaciones sindicales. Muy bien, tienen 22 minutos. Gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer esta audiencia que para nosotros sí es muy importante, dado que hace un mes en el Congreso de los Estados Unidos, a solo algunas cuadras de aquí, se hizo una audiencia en la cual se dijo de todos, y nosotros, como no existiera posibilidad de réplica, pues no pudimos intervenir. Agradecemos a la Comisión la posibilidad de que estas audiencias de carácter general tengan la posibilidad de réplica, porque hacen que se enriquezca y podamos hacer lo que a continuación haremos, que es presentar simplemente nuestra visión del mismo asunto. Carlos y los compañeros trabajadores, bienvenidos, es decir, bienvenidos al debate, y creemos que esta es la dinámica democrática y que algo avanzaremos, como todos los días avanzamos un poco más en la mejoría de los derechos de los trabajadores, y pues tenga la seguridad que para nosotros es un gusto estar con ustedes acá en esta actividad. Damos la palabra entonces por parte del Estado a la doctora Gloria Beatriz Gaviria Ramos, la coordinadora del Grupo de Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos de los Trabajadores del Ministerio de Protección Social. Muy buenas tardes, señores comisionados. Igualmente presento un saludo muy especial a los miembros del Comité Ejecutivo de la CUD, a Alberto, a Hernán, a los demás miembros de la mesa. Colombia, como Estado social de derecho, siempre ha estado comprometido en promover los derechos laborales, fomentar las oportunidades de empleo digno, mejorar la protección social y el diálogo social en el marco de los convenios ratificados ante la OIT. Precisamente por ser país miembro, el tema que hoy nos ocupa está siendo analizado por la Organización Internacional del Trabajo. El gobierno colombiano siempre ha mantenido una política de protección a los trabajadores. Algunas políticas de estas son la lucha contra la impunidad, el programa de protección que lidera el Ministerio del Interior y de Justicia, las garantías a la libertad sindical. De hecho, desde antes de la elección de nuestro presidente, en su manifiesto democrático señaló que los sindicatos de los trabajadores quería que tuviesen la oportunidad de ser empresarios, comprometiéndose a impulsar los contratos sindicales y sus proyectos empresariales. Vamos ahora a hablar un poco de los avances que hemos tenido y de cómo efectivamente el gobierno está comprometido y mantiene una política constante de garantizar los derechos sindicales. En primera medida tenemos el programa de protección. Como parte de la política de defensa y garantía para los derechos de los trabajadores, se ha fortalecido el programa de protección. En el año del 2002, el presupuesto para el programa era aproximadamente de $15 millones. En el año 2009, este presupuesto se ha incrementado a cerca de $45 millones. Se han protegido 9.000 líderes, dentro de los cuales tenemos 1.980 líderes sindicales, con un presupuesto aproximado de $11 millones. Además, es importante resaltar la reacción inmediata del programa para salvaguardar la vida e integridad de los dirigentes. El ejemplo que nos puso ahora nuestro compañero Alberto, en ese caso, frente a las amenazas de Lina Paola Malagón, una vez se tuvo conocimiento de estas amenazas, el Estado, tanto el programa de protección, la Cancillería, el Ministerio del Interior, pusieron a disposición de la doctora Malagón toda su oferta institucional para su protección. Adicional a este programa, además, teniendo en cuenta que más del 50% de los actos de violencia contra la población sindicalizada están en los maestros, tenemos igualmente el Comité de Docentes Amenazados, en más de 80 entidades territoriales descentralizadas. Cuando se conoce la amenaza de un docente, se activa el comité, que está compuesto por los miembros de las organizaciones sindicales, por la Procuraduría y por las Secretarías de Educación. Se da un estatus de docente amenazado y se traslada el docente de la zona de riesgo. Del año 2002,
Desde el año 2002 se han hecho más o menos unas 1.200 reubicaciones de nuestros maestros. Otro avance importante que nosotros queremos resaltar es el de la lucha contra la impunidad. Sabemos que este ha sido debatido ampliamente también en el seno de la Organización Internacional del Trabajo y a raíz del acuerdo tripartito que firmó Colombia, y mediante el desarrollo de la lucha de la política contra la impunidad se ha creado por decisión de la Fiscalía General de la Nación la subunidad especial para atender casos de violencia contra sindicalistas, la cual cuenta con un equipo de 126 funcionarios, 19 fiscales. Igualmente, gracias a la colaboración del Consejo Superior de la Judicatura, se han creado 3 juzgados especializados, única y exclusivamente para investigar los casos de violencia contra sindicalistas. Esto ha permitido que mientras en el año 2002 solo se habían dado 2 sentencias condenatorias, a partir de ese año, se han proferido 182 sentencias. Solo en el año 2008 fueron 76, de las cuales 118 se han dado por hechos ocurridos después del 2002. De igual forma, gracias al enorme compromiso de la Fiscalía, el Director Nacional de Fiscalías designó igualmente en las diferentes regiones del país fiscales especializados para conocer de casos que no lleva la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Y ha creado también comités técnicos jurídicos a lo largo del país en donde se analizan la situación y cómo van los casos. Gracias a los esfuerzos que ha realizado el Estado para combatir la violencia y la lucha contra la impunidad, como resultado tenemos enormes avances. La tasa agregada de homicidios de la población colombiana bajó en un 44% entre el 2002 y el 2008. Y la tasa de homicidios en contra de los miembros del movimiento sindical se redujo en un 81% de acuerdo con las cifras del gobierno. Si miramos las cifras de la Escuela Nacional Sindical y de las organizaciones sindicales, se redujo en un 74%. Pese a los avances, el gobierno reconoce que existen dificultades, que existen problemas en materia de seguridad y de impunidad, por lo que es necesario seguir trabajando, para lo cual el Estado tiene un enorme compromiso en el tema. Uno de los aspectos importantes también que tiene el Estado es el fortalecimiento del diálogo social. El Estado colombiano cuenta con amplios espacios de diálogos. Podemos señalar cerca de 35 mesas de trabajo, tanto a nivel nacional como a nivel regional. En virtud del artículo 56 de la Constitución Política, está la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el cual en el año 2008 se reunió más o menos en 10 oportunidades. En el presente año ya se ha reunido en 2 oportunidades. Ahí están, como lo decían nuestros compañeros, esta comisión está formada de forma tripartita: gobiernos, empresarios y trabajadores. Este año se reunió ya, como les conté, para analizar la agenda que será tratada en el 2009. También es muy importante resaltar que nuestro presidente de la República se reúne con las organizaciones sindicales periódicamente para tratar el tema y para tratar las dificultades y las posibles soluciones que hayan en materia laboral. Otros espacios de diálogo también importantes que se han reactivado a raíz del acuerdo tripartito es la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos. Esta comisión también está conformada de forma tripartita y cuenta con el acompañamiento de la OIT. Allí la idea de la comisión es que se traten los casos al interior del país antes de que puedan ser llevados a la OIT, para que conjuntamente con las organizaciones sindicales se busquen soluciones. Desde la activación de la comisión se ha reunido más o menos en unas 52 oportunidades, ya se han avanzado en unos casos. Sabemos que tenemos que seguir trabajando conjuntamente para que dé más frutos esta comisión. Otra comisión importante es la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos. Esta comisión se reúne con la Fiscalía General de la Nación, se reúne con el Consejo Superior de la Judicatura, con los empleadores y con los sindicatos, con el objeto de mirar y de contarles a las organizaciones sindicales cómo van los avances de los casos.
Los 32 departamentos de Colombia también cuentan con las subcomisiones departamentales de políticas salariales, en donde se cuenta allí y se mira y se analiza los problemas que suceden en las regiones. Es importante señalar también los avances que hemos tenido en materia laboral. El gobierno es plenamente consciente del compromiso que representa para la Organización Internacional del Trabajo frente a la adopción de las medidas necesarias para dar aplicación plena a los convenios por los cuales nosotros ya hemos ratificado. Entiende también que la aplicación de estos convenios se da tanto en la legislación como en la práctica. Colombia ha seguido un proceso sostenido para ajustar su legislación laboral al contenido de los convenios internacionales del trabajo. Confirmando el compromiso, el año pasado, como lo manifestaron nuestros compañeros de la CUD, y en lo cual pues me alegra que se haga este reconocimiento, se expidió la Ley 1210 del 2008, mediante la cual se trasladó a los jueces la facultad de declarar la ilegalidad de la huelga, que anterior, como ya lo explicaron, estaba a cargo del Ministerio de la Protección Social. Otro avance que trajo esa misma ley fue el de la facultad que había para convocar un tribunal de arbitramiento obligatorio a cargo del Ministerio de la Protección Social. El gobierno nacional también, en aras de desestimular la intermediación laboral, ha realizado varios esfuerzos. Expidió 2 decretos reglamentarios con el fin de proscribir y prevenir la mala utilización de las cooperativas de servicios temporales, el decreto 4369 del 2006 y el decreto 4588 del 2006. Estos decretos clarifican el alcance de las relaciones entre las empresas de servicios temporales, las cooperativas de trabajo asociado y las terceras personas que los contratan, fijando los parámetros dentro de los cuales estas cooperativas pueden operar. Así, igualmente, el Congreso de la República expidió el año pasado la Ley 1233 del 2008, mediante la cual se precisan elementos estructurales de las contribuciones a la seguridad social. Se crean contribuciones especiales a cargo de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado con destino al SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a las cajas de compensación. Se fortalece igualmente el control concurrente y se dictan otras disposiciones. Igualmente, el Ministerio de la Protección Social hace un análisis detallado y hace unas visitas inspectivas para evitar y detectar los malos manejos que puedan darse por parte de estas cooperativas. Ha reforzado su sistema de inspección y vigilancia para esta materia. Otro aspecto importante que trae la ley es que el nacimiento jurídico de las cooperativas debe contar con la autorización del Ministerio en lo que tiene que ver con el régimen de trabajo asociado. Otro aspecto importante que nosotros debemos resaltar en materia de avances legislativos es la ley de oralidad. El Gobierno Nacional creó la Comisión Intersectorial para la efectividad del principio de oralidad en el régimen procesal y la seguridad social a través del decreto 1698. Como fruto y como consenso de ese trabajo, se expidió la ley 1149 que busca descongestionar la justicia laboral en el país, fortaleciendo la rama judicial e igualmente disminuyendo la estructura procesal, conduciendo toda su actuación a 2 audiencias. Frente a lo que tiene que ver con los convenios 151 y 154, recientemente el gobierno expidió el decreto 535 del 2009, que abre un nuevo capítulo dentro del derecho a la negociación de empleados públicos. El objeto de este decreto es establecer las instancias dentro de las cuales se adelantará la concertación entre las organizaciones sindicales de empleados públicos y las entidades del sector público, con el fin de fijar las condiciones de trabajo y regular las relaciones entre empleadores y empleados. Igualmente, debido a la sentencia que salió de la Corte Constitucional, el Ministerio de la Protección Social frente al registro sindical, en este momento lo que hace es verificar que cumpla con el número mínimo de afiliados de 25 miembros y proceder al depósito de los registros sindicales, al repósito de los sindicatos, perdón. Por último, debemos reconocer además la
amplia cooperación que hemos tenido nosotros por parte de la Organización Internacional del Trabajo. Con el acompañamiento del doctor Marcelo Castro hemos logrado avanzar en los proyectos de cooperación para la cual también el Gobierno Nacional ha destinado importantes recursos. También hemos tenido apoyo y cooperación del Gobierno de Estados Unidos para avanzar en materia laboral, en materia de inspección y vigilancia. Igualmente nosotros debemos reconocer a los actores sociales colombianos por el compromiso, a nuestros compañeros, a nuestros trabajadores, por el compromiso con el desarrollo del acuerdo, no obstante las diferencias conceptuales que caracterizan las relaciones entre trabajadores y empleadores. Por esto, precisamente, no estamos de acuerdo en una de las afirmaciones que se hace cuando dice que que el gobierno no está comprometido en que se avance en materia laboral y que existe una política antisindical. Precisamente ya hemos contado todos los avances y los trabajos y el comprometimiento que tiene el Estado para avanzar. Además, esto también, de acuerdo con las sentencias que han salido de los jueces especializados y las condenas que se han dado por la labor de las investigaciones que ha dado la Fiscalía General de la Nación, podemos observar que los móviles de los homicidios en la mayoría de los casos no han sido por la actividad sindical. De hecho, podríamos dar algunos ejemplos. Y aquí le damos la palabra a la Fiscalía. Muchas gracias. La doctora Sandra Castro de la Fiscalía para... Buenas tardes, señores peticionarios, señores comisionados. Como bien lo decía la representante del Ministerio de Protección, la Unidad Nacional de Derechos Humanos tiene una subunidad con fiscales dedicados a la investigación de crímenes donde han sido víctimas los sindicalistas. Esta subunidad inició con 13 fiscales, hoy tiene ya 19 fiscales. Desde el primer trimestre del año pasado, hay esos 19 fiscales más. Este grupo de fiscales tiene al 15 de marzo de este año asignados 1.303 casos que deben conocer, donde son víctimas los sindicalistas. Todos estos casos surgen por el expediente que es conocido como el expediente 1787, que se sigue entre la Organización Internacional del Trabajo. Partiendo de esos casos que fueron demandados ante la Organización Internacional del Trabajo, la Fiscalía se dio a la búsqueda de esas investigaciones. Fue difícil, digamos, a lo largo de este tiempo. No solamente los fiscales e investigadores han tenido que hacer la investigación de los casos, sino buscarlos, porque muchas veces esos listados eran incompletos, había homónimos, los datos no eran suficientes. Digamos que en todo este término pues hemos hecho ese trabajo también, y también hemos confrontado lo que tenemos con lo que tiene la Escuela Nacional Sindical. De los casos que ha denunciado como homicidio la Escuela Nacional Sindical, la Unidad Nacional de Derechos Humanos tiene asignados casos con todos los datos, 494 casos. De estos son 478 de homicidio, con lo cual pues lo que está reportado en la Escuela Nacional Sindical no son todos homicidios, son también otros delitos. A pesar, digamos, de toda esta labor de búsqueda de expedientes, de encontrar datos completos, tenemos que avances como los siguientes. En septiembre del 2007 se habían abierto apenas formalmente 64 casos. Hoy tenemos 221 casos formalmente abiertos. Apenas en el 30 de septiembre de 2007 había 15 acusaciones. Hoy tenemos 95 acusaciones efectuadas ya por los fiscales. Había 13 sentencias condenatorias apenas en septiembre del 2007. Hoy tenemos 133 sentencias condenatorias proferidas por ese trabajo que han hecho los fiscales. Debemos decir también que el trabajo de privar a las personas de la libertad para que cumplan sus condenas también ha sido juiciosamente efectuado. El 30 de septiembre había apenas 15 personas cumpliendo su condena. Hoy hay 123 personas cumpliendo las condenas que han impuesto los jueces en las cárceles y penitenciarías de Colombia. El aumento de las sentencias condenatorias ha sido considerable en los últimos años, como lo refería la doctora. Del 2001 apenas había una sentencia. En el año 2007 se profirieron 44 sentencias, en el 2008 76, y este año, en estos 2 meses y medio, ya llevamos 14 sentencias condenatorias obtenidas con el trabajo de investigadores, fiscales y jueces, con lo cual el 73% de las sentencias condenatorias se han proferido apenas en los dos últimos años y medio. También debemos decir que los postulados de justicia y paz han contribuido también en algunos casos con acogerse a sentencia anticipada, pero por ejemplo el 2008 de las 76 sentencias condenatorias obtenidas, apenas 22 son sentencias anticipadas por parte de postulados de justicia y paz.
Referíamos también que los jueces han trabajado sobre el móvil o las razones por las cuales están matando a los sindicalistas. Ese trabajo lo veníamos haciendo en la Fiscalía, el análisis de sentencias, ahora lo están haciendo los jueces y los jueces han expedido un cuadro con todas las sentencias proferidas y hemos encontrado que sí, hay muchos casos en los cuales lamentablemente a los sindicalistas los matan por su actividad sindical y también por razones del conflicto, pero también a los sindicalistas los matan por las razones que mueren muchos colombianos, homicidios pasionales, disputas de tierras para hurtarlos, en fin. Todo este esfuerzo también implica que la Fiscalía se dedica no solo a la búsqueda de autores materiales, sino también los autores intelectuales. A la fecha han sido condenados 33 autores intelectuales de estos homicidios, además de los autores materiales. Y haciendo una referencia a que hay un compromiso en la actividad investigativa, puedo dar unos ejemplos. Este año ocurrió el homicidio de Leoncio Gutiérrez, por ejemplo, que ha sido reportado como uno de los homicidios sucedidos este año. Sin embargo, el acta de medicina legal dice que el señor murió de infarto y por, digamos, algunas otras circunstancias, digamos, de consumo de algunas sustancias que, bueno, tenemos una reserva, pero digamos ese no fue un homicidio que sucedió, que ha sido reportado como homicidio contra sindicalistas y en realidad la muerte fue una muerte natural. En cuanto al compromiso de homicidios, hay un homicidio que sucedió en Barranca Bermeja el 12 de febrero de este año y el 15 de febrero ya teníamos capturados a los autores materiales. O en casos del 2008 que reportaban impunidad, tenemos un homicidio que sucedió el 7 de abril del 2008 y la condena de 2 coautores fue el 2 de julio del año pasado. Tenemos otros casos como el homicidio de Luz Mariela Díaz López, que fue un caso muy doloroso, que sucedió el 1 de abril del 2008 y con juicio oral la Fiscalía obtuvo la condena el 6 de octubre del año pasado. O sea, muy pocos meses estamos obteniendo condenas. Y debemos decir que por parte de Justicia y Paz, las personas postuladas han reconocido los homicidios de 216 sindicalistas. Con lo cual el trabajo, o la justicia o la administración de justicia está haciendo un trabajo muy juicioso en tratar de sacar estos casos de la impunidad, pero obviamente es un trabajo que se ha hecho a pasos agigantados en muy poco tiempo y los resultados y el compromiso de encontrar no solamente los autores materiales sino los intelectuales lo tiene la Administración de Justicia. Tienen un minuto más. Un minuto. Gracias, señor comisionado. Y para finalizar, queremos hacer una aclaración respecto al programa de protección, esto lo planteado por los peticionarios de la tercerización. Efectivamente, el tema de la protección, no solamente para el grupo sindicalista, sino para todas las 16 poblaciones vulnerables que protegemos a través del programa, fue una decisión en el marco del Consejo de Ministros, precisamente para garantizar el buen servicio que venía teniendo dificultades, dado que el DAS estaba perdiendo su naturaleza de Departamento Administrativo de Seguridad, el recurso humano no era suficiente y no se estaba pudiendo garantizar la estabilidad laboral que estaba afectando la buena prestación del servicio. Para garantizar la vida y la integridad de los sindicalistas y las poblaciones vulnerables, se decidió que a través de una empresa que fue elegida por licitación pública, que se llama Vice Limitada, podía prestar el servicio de mejor manera y con esto se les estaba garantizando que aún en concertación con ellos tengan las personas de su confianza, tengan carros en las mejores condiciones, modelos, últimos modelos con los mejores blindajes para que realmente puedan cubrir su integridad personal y sobre todo que tengan la tranquilidad de que el Estado va a cumplir hasta en el momento que sea requerido de su protección. Fue una decisión de Consejo de Ministros y reitero precisamente para garantizar la naturaleza de la protección. Gracias. Thank you, Mr. President. In fact, the question that I had starts exactly from where the state left off. I was wondering, with respect to those situations where leaders have been faced with threats of violence, imminent danger to their lives, the assassinations that you were referring to, what are the petitioners' views and experience with regard to the availability of protective measures that are effective? Are they accessible? Are they? We heard at the very end of the state's presentation certain assertions about the availability of certain kinds of protective means that are reliable. Is that, in the experience of the petitioners, their conclusion as well? Gracias, Víctor. En las otras audiencias del día sobre Colombia, mismo si
los dos lados no había una concordancia. Yo creía que se hablaba del mismo país, pero hoy, tal vez porque no sea un especialista en derecho laboral, tengo la impresión que estoy escuchando dos países, de un lado y de otro. Entonces me ayudaría un poco a hacer una cierta convergencia, que los peticionarios pudieran comentar las informaciones ricas que fueron compartidas con nosotros por el Estado. Y me gustaría también si el Estado podría comentar el sentido central de la presentación de la sociedad civil. Gracias. Muy bien. Sí, antes de pasar a los peticionarios, simplemente una duda sobre la estadística sobre muertes de sindicalistas del año 2008. Ustedes presentan una estadística del 2002 al 2007 que implicaría un declive en la tasa. Sin embargo, se están planteando los peticionarios que hay un aumento entre el 2007 y el 2008 que sitúan, creo que es alrededor del 40%, una cosa así, ¿no? 25%. Quisiera saber si ustedes coinciden con que hubo un aumento entre la cifra del 2007 y el 2008 y cuál sería la tasa, y en caso de que coincidan, ¿qué diagnóstico tienen sobre a qué factor obedece el aumento de muertes de sindicalistas cuando en el periodo en donde parece que más acciones se están realizando en términos de prevención y de investigación? Primero, señor comisionado, agradecer la presentación del gobierno. Yo olvidé presentarme y quizás por eso la ilustre delegada del gobierno no se refirió a mí. Mi nombre es Carlos Rodríguez Mejía, del equipo jurídico de la CUT. Va a responder Luis Alberto Vanegas de la pregunta del comisionado Carosa y luego yo comentaré brevemente, sucintamente, con el tiempo un poco alargado que tuvo el gobierno adicional, sus respuestas. Solo tuvieron exactamente el mismo tiempo y van a tener exactamente el mismo tiempo, 5 minutos y 5 minutos. Bueno, frente a la pregunta, fue fruto, digamos, de la situación de violencia antisindical que surge el programa de protección, y por la presión de la comunidad internacional. Hay normatividades del año 95, 99, y surge el programa de protección. Eso es un reconocimiento a que había una violencia generalizada de persecución al movimiento sindical. Por tanto, hemos logrado, digamos, unas medidas de protección a un sector, a un amplio sector, no solamente de dirigentes sindicales, sino de líderes de derechos humanos, de indígenas, de muchas poblaciones. Ha habido, digamos que en este momento, a pesar de esa protección, se sigue presentando ese genocidio contra el movimiento sindical. O sea, aún con esas mismas medidas, persiste la persecución y el arrasamiento con el movimiento sindical, pero la preocupación también nuestra hoy es que el gobierno, con la política de tercerización, en medio de una sociedad que está en conflicto, nosotros como población civil, pues tenemos el temor de que actores del conflicto, el paramilitarismo, actores de la violencia, en un momento dado intervengan en esas empresas de vigilancia privada, que sería, digamos, la propuesta que hace el gobierno, ¿no? Quisiéramos discutir que esa situación y esa variante sea discutida con las organizaciones victimizadas, y en ese caso el movimiento sindical. La otra inquietud sería frente a impunidad. Lo que nosotros manifestamos es que el gobierno en diferentes espacios plantea acciones limitadas a actividades de mejoramiento, pero creemos que todas estas acciones, todas estas estrategias no van al fondo, que haga un quiebre a la violencia sistemática contra el movimiento sindical. O sea, los problemas estructurales contra el movimiento sindical, las garantías que deben darse por parte del Estado, a pesar de estas medidas, no hemos logrado salir de esa crisis humanitaria. Entonces, por eso creemos que damos dos versiones, la de los pequeños avances que anuncia el gobierno y la realidad que vivimos cotidianamente de violencia sistemática que sufrimos los líderes sindicales. Aún con los informes de la investigación de la Fiscalía, reconociendo los informes al 2009 y partiendo de que estas sentencias que se han digamos, definido, aún de que cada una de esas sentencias se refiriera a una víctima del movimiento sindical, lógicamente, cuando inició el proceso,
teníamos una impunidad del 99,3%, con los informes de la Fiscalía. Hoy nuestro estudio nos señala que hemos bajado al 96% de impunidad. Duraríamos cerca de 37 años a ese ritmo de investigación para conocer la verdad del genocidio del movimiento sindical. Por eso creemos que es todavía muy lento y es mínimo lo que se está descubriendo, y además generalmente las investigaciones dan autores materiales, pero los autores intelectuales y esa política sistemática, o sea, los responsables y los objetivos de esa política de represión contra el movimiento sindical no se develan. O sea, nosotros vemos ahí una política de olvido, de impunidad. Para complementar, señor presidente, la existencia del programa de protección de los trabajadores, comisionado Piñeiro, revela que el gobierno reconoce la existencia de un ataque generalizado y sistemático. Todo ese dinero quizás sería más útil utilizarlo en la legitimación del movimiento sindical, en que cesara el hostigamiento y la descalificación pública, y en las garantías para el ejercicio de las libertades sindicales. En segundo lugar, nosotros reconocemos que en algunos casos, y es muy importante que eso sea así, se producen acciones del gobierno para proteger, como el caso de nuestra colega Lina Paola Malagón. Pero hay otros casos que son absolutamente insostenibles. Guillermo Rivera Fúquene desapareció. A los 3 días la familia le informó a la Fiscalía que las patrullas de la policía, y un testigo dijo, yo vi cuando lo subieron a la patrulla de la policía. 2 meses después apareció como NN a 147 kilómetros del lugar donde fue desaparecido, y todavía está en la impunidad del caso. Y como eso le puedo contar cientos de casos donde la complicidad, la inacción, la falta de actividad de las autoridades ha permitido el exterminio del movimiento sindical. Es cierto que hay una estructura de diálogo social, pero lo que dice el convenio 144 de la OIT es que el diálogo social debe ser efectivo. La palabra efectivo es muy importante. Por ejemplo, en materia de salarios, cuando el gobierno va a negociar en la comisión tripartita el salario mínimo, dice el gobierno que él no negocia, sino que negocian los empresarios y los trabajadores. Si no se ponen de acuerdo, él por su lado pone la cifra que él quiere, que usualmente se acerca más a los trabajadores. Eso es no negociar de buena fe, como lo ha dicho varias veces el Comité de Libertad Sindical. Y así lo vamos a señalar. Pero en todo caso, la composición de la Comisión Nacional de Concertación no es igual. Hay más empresarios que trabajadores. Y finalmente, los espacios de concertación no son que el presidente invite a almorzar a los sindicalistas. Hemos pedido que haya una agenda de diálogo social. Le hemos propuesto al momento al gobierno y a los empresarios una agenda de diálogo social sobre los temas cruciales, el estatuto de los trabajadores. Y eso no ha sido posible. Es a punta de los intereses o de las urgencias del gobierno. Y ese no es un diálogo social efectivo como manda el convenio 144. En materia laboral ha habido avances, por supuesto, y la ley de huelga es un avance, pero subsisten y persisten, como dijo Hernán Trujillo, muchas deficiencias. Por ejemplo, no hay huelga de los empleados públicos. No existe ese derecho, ni siquiera la negociación colectiva, y el decreto que se dictó es totalmente deficiente. Y la OIT le ha pedido al gobierno desde el año 97 que haga una adecuación legislativa. Aquí lo que estamos hablando, señores comisionados, es que el gobierno de Colombia no cumple sus compromisos internacionales de la OIT, ni atiende las recomendaciones de los órganos de control. Por lo tanto, no está acatando la igualdad ante la ley que señala la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque le está dando tratamiento de no aplicarle la ley a los trabajadores a pesar de existir la norma legal. Ni hay en servicios públicos, ni hay en los servicios públicos, no hay una noción de servicios públicos esenciales, entonces están prohibidos, incluyendo el sector del petróleo como servicios públicos, a pesar de que la OIT ha dicho que no. Hay ausencia de garantías sindicales para el ejercicio. Por eso nosotros lo que queremos y solicitamos es que en la visita in loco que le hemos solicitado a la Comisión Interamericana, y que reiteradamente el embajador Ospina ha dicho que están invitados, y esperamos que ustedes acepten la invitación,
se incluya el tema de las libertades sindicales y el tema de la violencia antisindical para que la comisión pueda constatar in situ, in loco, lo que está ocurriendo. Esperamos que a esa visita se vincule la unidad de defensores de la comisión que coordina el comisionado Carozza para que esa unidad pueda observar allí en el terreno lo que está pasando. Por lo pronto, una pequeña cosa en relación con lo que ha dicho la viceministra. Magnífico que se tomen medidas, pero es que la concertación es muy importante. Eso se ha hecho sin concertar con el movimiento sindical. Se toman medidas unilaterales y se comunican. El Consejo de Ministros es muy importante, pero no ha concertado como manda el convenio 144, cuya lectura recomiendo muy vivamente. Gracias. Muy bien. Al comisionado Pinheiro lo que pasa es que parece que leemos distinto, pero leemos lo mismo. Agradecer la oportunidad. Le damos la palabra en primer lugar a Sandra Castro, la Fiscalía, para el tema más crítico de nuestro juicio, obviamente es el de justicia y el que pueda tener la victimización. No, solamente a manera de ilustración para de pronto responder la inquietud del doctor Abramovich. Voy a hablar de 4 sentencias condenatorias de hechos ocurridos el año pasado. La muerte de Mario Zuluaga Correa, que sucedió en Medellín el 20 de enero del 2008. La condena se obtuvo el 3 de octubre del 2008. Homicidio, las razones fueron problemas personales. La persona, el autor, está condenado y está catalogado como delincuente común. La muerte de María Teresa Trujillo Orozco, quien murió en Santander de Quilichao el 7 de diciembre del 2008. El homicidio, hay sentencia condenatoria, el homicidio agravado, al parecer el móvil fue el hurto. Está condenado el coautor y es delincuente común, está condenado a 420 meses de prisión. Caso Luz Mariela Díaz López, Emerson Iván Herrera Ruales, quienes murieron en el Valle del Bamués Putumayo. Esto fue el 1 de abril del 2008, sentencia el 6 de octubre del 2008. Homicidio agravado, porte ilegal de armas, lesiones al feto, la señora estaba embarazada. El autor está condenado a delincuencia común 720 meses, 60 años, está condenado. Omar Ariza, los hechos de Omar Ariza sucedieron también en el año de 2008, fueron 2 menores de edad quienes le causaron la muerte. 7 de abril de 2008, la condena es del 2 de julio del 2008. Coautores, delincuentes comunes, ambos están en centros correccionales. Entonces son los 4 de los homicidios que ocurrieron el año pasado. Entonces, los demás están por establecer, pero digamos es muy indicativo lo que está en estas condenas ya obtenidas por la justicia. Muchas gracias. Carlos Franco. Gracias. Quería anotar sobre 2 cosas. El tema del programa de protección. Primero, las personas que se están yendo hacia el programa de protección contratado con la entidad vice es voluntario. Segundo, nosotros desde que llegó el gobierno hemos venido planteando a los beneficiarios de los programas que busquemos fórmulas para resolver unas cosas. Voy a poner ejemplo de cuáles. Una, los escoltas contratados en el programa de protección no tienen ninguna prestación social, no tienen estabilidad laboral y tienen contratos que se renuevan cada 2 o 3 meses. Lo que permite hacerlo por vía de una empresa privada es que estas personas tengan contrato indefinido, tengan seguridad social, etcétera, y todas las prestaciones. Segundo problema, tenemos en el DAS 1.200 escoltas contratados para este programa, que no corresponde a lo que es misional del DAS, que no pueden ser incorporados a la planta del DAS y son funcionarios con contratos que pueden demandar al Estado por tener una actividad permanente y que además de eso, como decía, no tienen prestaciones. Tercero, no podemos poner... la policía no tiene con qué prestar eso, porque uno de los requisitos de la policía es que exige que las personas hagan la carrera policial para poder trabajar. Entonces, la posibilidad de la policía de vincular 2.000 personas, que es la demanda hoy del programa, no la tenemos para darla a nosotros. Y hay un cuarto problema. Para poder contratar los escoltas de confianza que algunos de los beneficiarios piden, esta es la mejor solución. Podemos dar una explicación larga sobre el tema, pero quiero resumir muy en concreto que hay unos problemas. Y una segunda cosa a la que me quiero referir. La agenda de las reuniones con el presidente es acordada. O sea, nosotros ponemos de acuerdo ustedes de qué quieren que hablar. Y hablamos y adquirimos compromisos.
yo tendría, por ejemplo, en ese caso otra forma de ver. En ningún país del mundo el presidente se reúne con los presidentes de las centrales a discutir los temas irregularmente. Creería que eso es una cosa positiva y que habría que ver cómo aprovecharla bien y mejorarla. Pues esas son formas de ver las cosas. Solo una pregunta sobre el tema de las empresas privadas que van a prestar servicios en el marco de protección. ¿Existe algún tipo de inhabilitación para evitar que, por ejemplo, desmovilizados... Varias cosas. Primero, pues los desmovilizados también tienen que trabajar, no en seguridad, pero creo que esa estigmatización tampoco como... No, por supuesto, estamos hablando de empresas que van pero a es para... Allá está prohibido los desmovilizados trabajar en seguridad, pero quiero decirles una cosa. Nosotros hemos hecho acuerdos, por ejemplo, de que la Procuraduría supervise la operación. Aparte de eso, todo el contrato tiene una supervisión directa del gobierno, o la responsabilidad del gobierno. Tercero, sigue operando el sistema del Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgo. Ahí me extraña porque, por ejemplo, la USO tenía ese sistema antes de que el gobierno lo adoptara. Y acá nos vienen a decir que eso fue un acuerdo con la Unión Sindical Obrera en Ecopetrol, y allá existe ese programa, y los trabajadores de la USO lo tenían. Yo insisto en que es voluntario, y el gobierno está dispuesto a discutir todas las condiciones de control que haya sobre eso y de supervisión. Inclusive la Procuraduría ejerce supervisión sobre eso, y en algunos casos específicos, una supervisión especial de casos demasiado sensibles. Entonces, el gobierno está dispuesto a dar todas las garantías sobre eso. Sí. Y en el mismo sentido lo que va a plantear Carlos, por la propia solicitud de las centrales al ministro del Interior, se han hecho 2 reuniones en las que se han hablado sobre las medidas de la tercerización en estos últimos 2 meses y adicionalmente la revisión de ellos mismos de sus mapas de riesgos y de las condiciones de seguridad. Y la prueba de esas concertaciones es que la CGT ya está dentro de la tercerización trabajando con la empresa Vici. Señor presidente, podría ser 2. ¿Terminaron? Íbamos, una última cosa frente a la pregunta que hizo el comisionado es, efectivamente el gobierno reconoce que el año pasado hubo un aumento de homicidios, en el número de homicidios, ¿sí? Y esto pues obedece a, como lo decíamos en la explicación anterior, a que la mayor parte son maestros sindicalizados. Para eso precisamente se dieron otras estrategias, como fue establecer con la Policía Nacional el programa de recompensas, para que por medio de ese programa se ayudara y se estableciera a capturar rápidamente, para que se brindara información que condujera a la captura de los responsables, como pues efectivamente pasó, y se pudo, como ya lo contó la doctora Sandra, dar resultados en rápido tiempo. Muy bien. Tenemos que terminar. Solo si es para peticiones para la comisión. Y tienen 1 minuto y le doy 1 minuto al Estado. No, pero es para una petición. Es que la doctora Sandra se refirió a varios casos. Desafortunadamente no se refirió al caso de Guillermo Rivera. Pero en el caso de la señora Trujillo, donde dijo que era un posible hurto, en esa sentencia que yo estudié, no se robaron nada y la persona estaba amarrada. Luego, el análisis que hacen los jueces es deficiente, no hay una investigación sistémica del crimen. Eso, para tenerlo claro. Y segundo, el doctor Franco, al señalar las ventajas de que los trabajadores estén vinculados con contratos de prestación de servicio, reconoce que el gobierno sabe que los contratos de prestación de servicio es un contrato llamado basura porque precariza las relaciones laborales. Muchas gracias. Sí, para el gobierno es óptimo que los trabajadores, todos los trabajadores, tengan todas las ventajas. Se acercaba a los trabajadores, como tú dijiste. Mejor de a uno, embajador. No, simplemente para terminar, decir que este debate es un debate largo, es un debate constante, es un debate permanente, y es el debate laboral, es el debate entre el Estado, los trabajadores, faltan los empresarios para hacer la tripartita que es la que corresponde, y es un debate de la dinámica propia de la democracia y de la evolución de la sociedad, de la evolución de las condiciones de trabajo. Por lo tanto, bienvenidos a seguir, inclusive en próximas ocasiones. Nosotros estamos seguros de estar haciendo lo que a nosotros, lo correcto, por el bienestar de nuestros trabajadores. No creo que haya estado en el mundo responsable que no quiera eso, el bienestar de sus trabajadores y de su gente. Muy bien, tenemos que terminar la audiencia. Les agradecemos mucho las presentaciones.